¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa que en esta ocasión hemos titulado Conversatorios Teológico-Pastorales. Y lo hacemos desde el mundo evangélico protestante que en nuestro país tiene una larga presencia y acompañamiento a los sectores que hoy día llamamos vulnerables, a los sectores olvidados y a los sectores pobres. Son muchas las iniciativas, programas, acciones que se han realizado por años. La presencia evangélico-protestante en Chile tiene más de un siglo, que ha incidido en varias acciones, sean de evangelización, de proclamación del Evangelio, de acompañamiento en las cárceles, en los hospitales, en los hogares de ancianos, pero también es una presencia que está manifiesta a lo largo de nuestro país. En algún momento las iglesias evangélicas han crecido y han alcanzado entre un 16 y un 18% de la población nacional. Eso significa que en esta larga historia que tenemos como iglesias evangélico-protestantes, han participado hermanos, hermanas, pastores, pastoras, obispos y obispas, jóvenes y niños que han hecho de la presencia evangélica una presencia visible. En el último tiempo, sin embargo, y esto tiene que ver con la finalización del siglo pasado y el inicio del siglo XXI, han aparecido nuevos desafíos, nuevos temas, nuevos trabajos, otra forma de acompañamiento pastoral. Por eso que el día de hoy, de entre esos temas, que generalmente lo hemos visto como algo externo a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, sin embargo, por nuestro programa de hoy nos vamos a dar cuenta que es un tema presente, que nos preocupa mucho y que felizmente hay hermanas y hermanos, pastores y pastoras, que están haciéndose cargo de alguna forma de este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre violencia hacia las mujeres en contexto eclesiástico. Y para ello nos acompaña la pastora Claudia Gómez, a quien le damos nuestra bienvenida y agradecemos que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros. Entonces vamos a pedir a la pastora que ella se presente y nos empiece a contar, a compartir con nosotros qué significa o qué es la Fundación Basti. Pastora, bienvenida, como decimos los canutos, que el Señor le bendiga. Muchas gracias en primer lugar, Pastor Daniel, por la invitación y agradecido este espacio para poder comunicar, para poder abordar esta temática, ¿no? Quisiera contarles que nuestra Fundación Basti parte hace 13 años ya que estamos insertos en la comuna de Ñuñoa, ahí partió, porque nació a raíz de una necesidad del grupo o de la comunidad misma, ¿no? Hicimos un retiro donde nos damos cuenta que en ese espacio las mujeres que fueron a ese espacio tienen una tremenda necesidad de ser cuidadas, de ser contenidas y además viven episodios de violencia en sus casas. Y posterior a eso nos damos cuenta que necesitamos acompañarlas y hacer un seguimiento a cada una de las mujeres que está en este grupo y decidimos profesionalizarlo o tomar herramientas para poder hacerlo de una mejor manera. Así que empezamos a trabajar con nuestras mujeres, empezamos a estudiar, empezamos a organizarnos para hacer un acompañamiento adecuado. Los primeros años fue un acompañamiento muy artesanal, por decirlo así, ¿no? Como ministerial, como muy entre mujeres, acompañándonos sin ser profesionales. Y luego ya decidimos, en vista que otras comunidades de fe nos visualizan, nos miran y observan que es algo que les hace mucho bien a nuestras mujeres, deciden pedirnos ayuda y empezamos a tener instancias o espacios de otras comunidades de fe para ser tratadas y para poder trabajar. Así que partimos haciendo retiros muy amateur,
pero luego ya hicimos algo profesional y nos formalizamos como Fundación Basti. Y de eso ya hace 13 años en el trabajo. Pastora, esto partía diciendo del aporte y la importancia que tiene el mundo evangélico protestante en nuestro país. ¿Cómo se vive esto de una fundación como la Fundación Basti trabaje este tema dentro o a partir de la identidad de usted ser pastora de la Iglesia Asamblea de Dios? ¿Cómo se vive esa experiencia? ¿Cuál es la recepción? ¿Cómo la Iglesia asume o no este trabajo que usted con el equipo que hoy día tiene están desarrollando? Sería importante porque destacamos el tema de la violencia en contextos eclesiales como un dato importante y que no es solo al interior de las iglesias, pero en este caso es un dato, es una información muy importante que queremos que usted pueda vincular esta Fundación Basti con la experiencia de pertenecer a la Iglesia Asamblea de Dios. En principio fue difícil porque visualizar la violencia no es fácil. O sea, la iglesia se supone que estamos todos envueltos en un sistema de amor, de contención, de salud, de reciprocidad, y visualizar la violencia nos cuesta más. Más bien estamos acostumbrados a ocultarla. Entonces, levantar la voz y empezar a decir que sí hay violencia, que sí hay que reconocer la violencia que está en los hogares y también en las iglesias mismas, se nos hace difícil. Se nos cierran puertas, pasamos periodos bastante difíciles donde tuvimos amenazas, como familia, como comunidad, como congregación, tuvimos amenazas de parte de otras comunidades más extremas, ¿no? más lapidarias, y fue fuerte el comienzo fue difícil. Pero ya después, una vez organizada y siendo fundación, pudimos organizarnos y, por decirlo así, defendernos con la ley, con abogados y con el equipo que empezamos a reunir. Ahora, ese momento, digamos, inicial, ¿todavía perdura o hay una disposición más favorable que permita que ustedes continúen desarrollando este trabajo que, insistimos, generalmente cuando se habla de violencia contra las mujeres, inmediatamente uno tiende a pensar que eso es fuera de nuestras congregaciones, fuera de nuestras comunidades de fe? Pero lo que usted nos dice es que está trabajando la Fundación Basti con mujeres evangélicas, es decir, hermanas nuestras que al interior de las familias, e imagino al interior de las congregaciones, también sufren violencia. ¿Cómo es hoy día la relación o la disposición de la Iglesia al ver el trabajo que ustedes están desarrollando? Bueno, un poco difícil porque en general la violencia no está visibilizada, por lo tanto más bien está naturalizada. Y los discursos que se han hecho en las iglesias o las predicaciones, siempre se habla de un sometimiento. De hecho, la palabra está mal interpretada y por eso también tenemos una rama que son los teólogos y pastores que hacen acompañamiento para reeducarnos, porque hay muchos textos usados para poder de manera simbólica violentarnos y tenernos subyugadas o sometidas. Entonces se nos hace difícil, Daniel, se nos hace difícil porque reeducar cuesta mucho y la disposición de los pastores en general no es de mucha ayuda. ¿Qué nos ha pasado? Que vamos a dar tema o charla a algún lugar y nos piden sacar o separar algunas temáticas complicadas, complejas. La violencia está dentro de las congregaciones, pero todavía no la visualizamos. Estamos en proceso, decimos nosotros, en proceso de visibilizarla. Sí. Bueno, es un tema que nos preocupa porque es parte de los desafíos del siglo XXI que nuestras iglesias se enfrentan. Pero no solo nuestras iglesias, también el equipo o el cuerpo pastoral de cada denominación que es desafiado y desafiada a las pastoras a abordar estos nuevos temas
que venían manifestándose en el siglo pasado, pero que hoy se hacen más evidentes. Y uno de esos temas es precisamente el tema de la violencia hacia las mujeres. Este es un tema a nivel país, a nivel regional, a nivel de ciudad, pero también a nivel de comunas. Es decir, en cada comuna nosotros vemos que hay indicios, señales, hay cuestiones concretas en donde la violencia hacia las mujeres se vive cotidianamente. ¿Cómo se vive esa experiencia, pastora, en la comuna o en las comunas donde la Fundación Basti tiene presencia o hace este proceso de acompañamiento? Si nos puede diseñar un poco el mapa de la violencia hacia las mujeres, insisto, especialmente en contextos eclesiásticos. En contexto eclesiástico es tan simbólico todo lo que se vive, es tan simbólico lo que hay y tan naturalizado que las mujeres en general no lo visualizan hasta que se da una charla o una conversación donde empieza a cuestionarse las interpretaciones o los discursos que se nos han dado. Entonces, para eso tiene que haber una apertura, ¿ya? Hasta ahora, ¿dónde tenemos? Hay comunas que nos han solicitado la ayuda porque la mujer que sufre violencia en contexto eclesiástico le cuesta mucho más entender porque fue criada, fue enseñada, adoctrinada de que tenía que servir al hombre, tenía que servir en la iglesia y nació para tener hijos. Entonces es muy difícil sacarla de esa mentalidad hasta que uno la reeduca, le explica y empiece a dialogar con otras mujeres. Nos pasa con pastoras, con líderes y con acompañamiento que hemos tenido a diferentes liderazgos donde les ha costado visibilizar y hasta que lo ponen en palabras y escuchan otros testimonios, así de práctico, ¿no? Escuchan otros testimonios, empiezan a visualizar que han sido violentadas desde la niñez y han sido educadas para servir o estar en un lugar de subordinación. Ahora, usted mencionaba que hay un grupo, un equipo de teólogos, de pastores, de pastoras que están haciendo un acompañamiento que tiene que ver con una especie, si me permite la expresión, de releer las Sagradas Escrituras para encontrar en ellas también elementos que le permitan visibilizar su condición de mujer, creada a imagen y semejanza del Señor, al igual que el varón, pero también con la necesidad de reeducarlas en el sentido de valorización de su condición de persona, de ser humano. En ese proceso, ¿cuáles son los aportes? ¿Cuál es la riqueza de contar con este acompañamiento o con esta asesoría de pastores, de pastoras, teólogos, teólogas y me imagino también de otros profesionales? Sí, es un equipo multidisciplinario, pero específicamente los teólogos y teólogas que tenemos en el equipo hacen una reinterpretación de texto. Por ejemplo, las mujeres vienen enseñadas que el sacerdote del hogar, ¿no? La cabeza del hogar. El sacerdote del hogar, ¿no? Entonces, cuando les enseñamos de que en la Biblia no hay tal texto, ellas se impresionan, pero si toda la vida nos enseñaron de que yo tenía una cabeza y de que yo tenía un sacerdote a quien respetar, y cuando empezamos con las nuevas relecturas de la Biblia y les enseñamos que el texto original no decía eso, sino que dice que todos somos real sacerdocio, linaje escogido, y empiezan a comprender la Biblia, es como abrirle los ojos a las mujeres. Otro texto, ¿no? De Pablo, ¿no? La mujer cae en la congregación y por lo mismo muchas mujeres no tienen voz ni voto, no pueden opinar en las iglesias, y cuando se les enseña que ese texto tiene un contexto, tiene un lugar y un porqué,
se impresionan y se dan cuenta de que se han negado la posibilidad de ser un aporte en la iglesia, se han negado la posibilidad de ocupar espacio, y no solo este lugar de cuidado que le hablaba al principio, este lugar del que siempre se ha ocupado. Las mujeres somos las que hacemos las clases de los niños en la escuela dominical, las mujeres somos las que hacemos la once, la comida, ¿no? Levantamos una oración a lo más, y cuando le abrimos los ojos, dicen, yo pude haber estado al frente, pude estar haciendo una predicación, una reflexión bíblica, y se me ha negado solamente porque se me ha adoctrinado o se me ha enseñado que la Biblia no me permite hacer tal reflexión. Mire, qué interesante, porque nosotros los teólogos generalmente cuando leemos la Biblia, la leemos en lo que se llama una clave liberadora, es decir, el texto bíblico leído dentro de su contexto para no usarlo como pretexto. Y en ese sentido, claramente, y por eso es que es importante destacar la iniciativa de la Fundación Basti, porque trabaja con mujeres del mundo evangélico, pero también entiendo con mujeres que no son necesariamente del mundo evangélico, pero que tiene este soporte, que tiene este apoyo de una lectura de la Biblia que puede ser tenida como relectura, pero también puede ser tenida como una lectura con propósito, una lectura con sentido. Entonces, es importante destacar que cuando se lee la Biblia en clave liberadora, lo que se hace es recuperar los textos dentro de su contexto para que al interpretarlos el día de hoy tengan un nuevo sentido, tengan un nuevo propósito. Y allí esencialmente la teología cristiana tiene como su máxima referencia el mensaje, la vida, la práctica que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es la clave fundamental de una lectura bíblica con propósito. Pastora, ¿y esta condición de usted ser pastora le facilita el trabajo, le dificulta, le abre puertas, o usted prefiere ser psicóloga y no tanto pastora? ¿Se puede vivir con estas dos dimensiones en su trabajo como pastora y como directora de la Fundación Basti? Mire, Daniel, la verdad es que para las asambleas de Dios no es muy cómodo mi lugar, pero sí creo que he abierto puertas porque fui uno de los primeros directivos que pasó a ocupar un lugar, la primera mujer que ocupa un lugar directivo en las asambleas de Dios. Entonces, de una u otra manera, el lugar de pastora me ha permitido llegar a espacios donde antes no se ocupaban, ¿no? Pero sí también es el apoyar, el bancarme toda esta problemática, también me trae y me cierra puertas, me cierra espacios de lugares donde no se quieren hablar o no se quiere tomar las temáticas. Pero sí doy gracias a Dios que, por ejemplo, estamos trabajando en comunas y en San Miguel tenemos una apertura ahí, nos abrieron la alcaldía, tenemos una comunicación fluida con la alcaldesa, en Quilicura con la Oficina de Asuntos Religiosos, trabajamos fluidamente con ellos, capacitando a todas las personas que trabajan en las distintas comunidades, y no de fe precisamente, sino que es gente que está trabajando en la población, en las comunas, como un agente de cambio. Entonces nos han permitido capacitar a esa gente. Entonces creo que el rol de pastor está ahí, me sirve en algunas instancias y en otras también me juega en contra, pero es parte de. Bueno, estamos hablando en esta ocasión con la pastora Claudia Gómez. Ella es pastora de la Asamblea de Dios y es también la directora de la Fundación Basti, una fundación que trabaja con violencia hacia las mujeres, pero en contexto eclesiástico. Y ese tema es el que nos convoca el día de hoy para que podamos conocer de esta fundación, también de sus desafíos, pero también de las dificultades que enfrenta al interior del mundo evangélico y seguramente también fuera del mundo evangélico, porque el tema de la violencia contra las mujeres no es un tema que se dé en algún sector de la sociedad
en algún grupo específico. Es un tema que se ha hecho transversal y que generalmente lo hemos visto como algo externo a la vida de nuestras congregaciones, a la vida de nuestras iglesias. Sin embargo, nos damos cuenta que tristemente este tema también es una experiencia que se vive al interior de nuestras congregaciones. Y eso nos preocupa como pastores, como líderes, como lideresas del mundo evangélico protestante, que como dijimos al inicio del programa, tiene una trayectoria y una presencia en nuestro país de más de 100 años. Y en esos 100 años, sin duda, se puede reflejar en la instalación o en la construcción de muchos templos a lo largo y ancho de nuestro país, de muchas personas, como decía la pastora Claudia, que nos han testimoniado de su conversión, de su encuentro con el Señor y cómo el Señor ha cambiado sus vidas, ha cambiado la relación, el entorno familiar y social. Sin embargo, hoy día este tema también está presente a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué significa entonces ser evangélico protestante en este contexto de violencia contra las mujeres o hacia las mujeres, ¿no es cierto? Y si eso lo colocamos en el contexto eclesiástico. La Fundación Basti, usted nos dice que tiene 13 años. 13 años ya. 13 años. ¿Y cuáles son los avances que usted puede ver desde el inicio en términos programáticos, en términos de acompañamiento? ¿Hay un grupo grande? ¿Es un grupo chiquitito? Mire, nosotros ya actualmente tenemos trabajando a 6 psicólogos, psiquiatras, médicos, matronas, un grupo jurídico que son abogadas que son especialistas en defensa de mujeres, y el grupo teológico que prepara, en este momento están trabajando en el curso de feminismo. Entonces, estamos trabajando como un gran grupo de profesionales preparando y acompañando a mujeres. El grupo está siempre alineado, tenemos muchas reuniones de pauta y es un trabajo muy lindo el acompañamiento que hacemos. En estos 13 años hemos avanzado muchísimo. El grupo ya va a ser 15 profesionales que trabajan con nosotros y funcionamos ahí en Ezequiel Fernández, Ñuñoa. La gente va a terapia. Tratamos al mes entre 100 y 120 casos. Entonces llevamos una gran gama de pacientes todas las semanas. Ya la modalidad que se atiende es presencial y en algunos casos online, porque algunas psicólogas tienen de fuera del país, porque Fundación Basti ha trascendido al país y algunas psicólogas atienden pacientes de fuera del país. Entonces es un trabajo hermoso, pero hemos avanzado. Y bueno, y tenemos más desafíos, ¿no? Estamos trabajando en pos de un protocolo que ya ahí les voy a contar. Y bueno, nuestro futuro es tener nuestra casa de acogida para mujeres que han sufrido violencia. Ahora, para mantener un equipo interdisciplinario significa una gran cantidad de recursos. No solo los recursos humanos que usted menciona, sino también recursos económicos. ¿O hay en este trabajo del equipo una dimensión de voluntariado? ¿Hay personas que asumen esto como práctica o como una forma de trabajo pastoral? Porque si usted nos habla de este conjunto de atender a 150 personas a la semana, significa un trabajo arduo. ¿Cómo se financia? ¿Cómo sobrevive la Fundación Basti? Porque es un tema importante. Es importante. Con el grupo de profesionales que usted nos habla. Sí, hay un programa donde tenemos separado. Están las personas que son voluntarios, que nos regalan una cierta cantidad de horas a la semana. Están las personas que trabajan al 100%, porque tenemos psicólogos 100% diario, y ellos cobran un monto bajísimo en las atenciones psicológicas. Y están las becadas, ¿no? Que son las mujeres que no pueden pagar nada, que al contrario nosotros siempre estamos tendiéndole la mano y
y damos a estas mujeres. Entonces, nuestro financiamiento durante todo este tiempo ha sido autogestión, ha sido la iglesia, la comunidad en la que estamos insertos, que es la comunidad Rey de Gloria, que de una u otra manera nos sostiene, nos mantiene, nos contiene ahí en ese edificio, que es igual un gran logro. Entonces, la mayoría de las cosas son autogestión, Daniel, son autogestión. Hoy día estamos postulando todos los proyectos que salgan y obviamente para seguir creciendo y teniendo mucho más, pero en general funcionamos con voluntariado. Dentro de ese equipo de voluntariado que usted menciona, pastora, ¿el equipo es de hermanos y hermanas evangélicas o es un equipo profesional que va más allá de lo denominacional? Sí, tenemos abogadas católicas, tenemos de otras comunidades de fe, no todas salen de nuestra propia congregación, es de distintas, hay voluntariado que no necesariamente pertenecen a una comunidad o tienen fe, pero sí quieren apoyar esta visión de sacar a las mujeres de violencia. Entonces tenemos una diversidad, pero todo converge y cuando nos reunimos es sacar a las mujeres de violencia. Eso nos une y eso de una u otra manera la comunidad también ha mostrado a estas personas que no tienen la misma fe que nosotros a que podemos hacer una comunidad sanadora, restauradora. Yo creo que eso es lo principal que a los profesionales le ha llamado la atención y por eso se nos pegan de una u otra manera y piden ser voluntarios porque la comunidad ha sido fiel testimonio de que acompañamos en todos los procesos a las mujeres. La pastora Claudia Gómez es la directora de la Fundación Basti y uno de los temas que han venido trabajando es el tema de la violencia hacia la mujer en contextos eclesiásticos. De entre las informaciones que nos comparte, destacamos de manera especial este voluntariado de hermanos y hermanas evangélicas que colocan al servicio de la Fundación sus dones y talentos, aquellos que el Señor les ha dado, pero que también se transforma en un espacio abierto en donde, como decía, personas de otras tradiciones cristianas o de otras congregaciones también se suman. Sin duda que el trabajo de voluntariado en las iglesias evangélicas es un dato que hay que destacar. El mundo evangélico protestante se ha destacado porque muchos de los trabajos son hechos por hermanos y hermanas de forma voluntaria. Y nos alegramos que en la Fundación Basti se mantenga este espíritu en donde se puede colaborar para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren violencia, pero también visibilizar un tema ante el cual no podemos cerrar los ojos como iglesias evangélicas. Así es que estamos en este proceso de conversatorios teológicos pastorales y hoy día retomamos con la pastora Claudia Gómez, hacemos una pausa y volvemos a través de las pantallas de Televisión Nacional Evangélica. Estamos hoy día en este proceso de conversatorios teológicos pastorales, conversando, como ya lo hemos dicho, con la pastora Claudia Gómez, directora de la Fundación Basti y también pastora de la Iglesia Asamblea de Dios. Antes de darle de nuevo la palabra a la pastora, quien nos va a contar con más detalles el trabajo que desarrolla la Fundación, los equipos, qué significa tener presencia en más de una comuna, etc.,
Quería recordarles a los hermanos evangélicos y evangélicas que pueden estar en Santiago en este tiempo, que visiten la exposición, ¿no?, que está abierta en la sede de Cupren, en calle 18, 164, y que se llama Somos Fe con Historia. Es una exposición que es bueno verla, conocerla, visitarla en los horarios de oficina, y está abierta al mundo evangélico protestante, pero también a quien quiera visitarla. Así que les dejo esa invitación a los hermanos y a las hermanas que pueden acercarse a las oficinas de Cupren, donde también están las oficinas de Televisión Nacional Evangélica, que hoy nos acoge en este lugar. Vamos a retomar la conversación con la pastora Claudia y le vamos a pedir que nos cuente ahora un poco más en detalle qué significa que tenga presencia en Ñuñoa, en San Miguel, en Quilicura y en otros lugares, así como que nos detalle más y también cómo se vive esta dimensión de fe al interior del trabajo de la Fundación Basti. Les recuerdo que la pastora Claudia Gómez es pastora a cargo de una congregación en Ñuñoa y que tiene un equipo de trabajo que colabora con ella. Pastora, le devuelvo la palabra para profundizar sobre estos aspectos. Estamos trabajando ya hace un año con la comuna de San Miguel, donde llevamos nuestro equipo terapéutico, vale decir psicólogas. Entonces trabajamos ahí atendiendo pacientes y ahí no están en contexto eclesiástico, son mujeres que llegan a solicitar ayuda, que están en un listado donde van a esperar muchos meses, por lo tanto acortamos ese tiempo y la Fundación llegó a hacer un aporte ahí y trabajamos todo el día en la Casa de las Mujeres, que está en Álvarez de Toledo. Ahí trabajamos todo el día haciendo terapia, acompañando, dando asesoría, y eso es un aporte que hacemos a la comunidad terapéutica, como ayuda terapéutica en la comuna de San Miguel. En el caso de la comuna de Quilicura, nosotros capacitamos a actores que están en las distintas comunas y comunidades, en los distintos espacios de la comuna. Los capacitamos para poder ser preventores en violencia intrafamiliar. Entonces, la capacitación ha llevado años porque tuvimos una primera etapa donde trabajaron los médicos, los psicólogos, luego entró la parte jurídica y hoy día ellos están trabajando con nuestro protocolo de intervención para obtener o sacar a las mujeres que sufren violencia desde la casa. Vale decir que en Quilicura es importante decir que hay mucha emigrante, por lo tanto hay mucha mujer que sufre violencia por una cuestión cultural, por las distintas situaciones que ellas llegan a este país, están sometidas a mucha más violencia y es un alto porcentaje en Quilicura. En Ñuñoa, bueno, obviamente somos un agente comunitario ahí donde estamos insertos, en Ezequiel Fernández 52, donde funcionamos. Así que ahí llegan vecinas, llega gente derivada de la mismo municipio a recibir atenciones terapéuticas, médicas o con la matrona o alguna asesoría jurídica. Así que estamos en estas tres comunas trabajando. También debo decir que el porcentaje en un principio, cuando recién partimos, bien idealistamente partimos pensando en que íbamos a trabajar sacando mujeres de violencia y iba a ser como una especie de evangelización y traer a las mujeres que sufrían violencia a la iglesia, y nos dimos cuenta que en realidad el problema estaba dentro. Así que en todos nuestros primeros años fue un 100% el trabajo a mujeres que sufrían violencia eclesiástica y violencia de género. Entonces, no hubo gente de fuera. Hoy día el porcentaje es un 60 y un 40. 60% de mujeres evangélicas que tratamos en la fundación y un 40% de afuera, porque se nos añadieron las comunas o las distintas comunas que estamos trabajando. Así estamos ahora. Ahora, pastora, cuando usted dice, nos dimos cuenta que el problema estaba al interior de las congregaciones, o sea que las mujeres evangélicas sufrían violencia al interior o en su entorno inmediato, sea familiar o eclesial.
¿Qué pasa entonces con las mujeres cuando son acompañadas por ustedes? ¿Dónde se reinsertan? ¿Dónde vuelven a vivir o dónde pueden vivir su fe como mujeres evangélicas o como mujeres cristianas? Hay un vacío, hay una posibilidad. La Fundación Basti ha buscado caminos para que estas hermanas puedan reinsertarse, volver a vivir en comunidad. Y si usted nos puede contar algún caso que les haya marcado profundamente en este tiempo en donde hayan habido situaciones de violencia que han sido muy difíciles de tratar, de abordar o de evitar. La verdad es que sí, las mujeres cuando las acompañamos, en la gran mayoría de los casos la mujer tiene que separarse. No es nuestro móvil, pero por el poco reconocimiento que hay en el hombre, en la pareja, es muy difícil concretar una restauración, una reivindicación. Entonces, en general, la mujer queda sola. Y en este contexto, como mujer sola, separada, es muy difícil que sea recibida en las iglesias, a no ser que los pastores nos pidan o nos acerquemos nosotros y podamos hacer una asesoría de poder insertarlas de nuevo en la congregación. Pero generalmente son discriminadas por quedar solas, son discriminadas por no hacer un esfuerzo de quedarse con su esposo, como una falta de fe, ¿no? Es una contradicción el decirles que no tienen fe de no haberse quedado con un hombre violento. Desde ahí, claro, la comunidad Rey de Gloria ha recibido muchas mujeres solas, separadas y con hijos en nuestra congregación. Un caso emblemático que tenemos es una pastora que sufrió violencia por 30 años. Ella decide tomar la decisión de separación y hicimos todo el acompañamiento, que fue bastante largo, fue 5 años, donde se recibió amenazas, donde recibimos nosotros también como fundación amenaza. Ella logra la separación, logra desvincularse de este hombre y hoy día está inserta en nuestra congregación y reconocida como pastora con credenciales de las Asambleas de Dios y está ejerciendo el pastorado. Entonces, en nuestro acompañamiento podríamos llamarlo que es un acompañamiento integral. No dejamos a las víctimas sin esta posibilidad de estar en compañía de su comunidad o de una comunidad de fe. O sea, la fe es trascendental para poder sacar a las mujeres de violencia. Entonces, y desde ahí mostrarle a este Señor que le dignifica, y más que le dignifica, que ya tienen la dignidad, pero ellas no la reconocen. Entonces, desde ahí insertarlas en una comunidad que sí la respeta y sí la dignifica. Impacta escuchar este testimonio de una pastora que acompaña a mujeres en situación de violencia en contextos eclesiales. Impacta cuando conocemos testimonios de pastoras que proclaman la buena nueva del Evangelio, que hablan de un Jesús que perdona, que sana, que salva y que anuncian el regreso del Señor, ¿no es cierto?, en pro de su iglesia. Impacta conocer testimonios de mujeres, hermanas nuestras, que sufren amenazas desde su pareja, su esposo, y tratando, ¿no es cierto?, de esconder esta realidad. Hermanos y hermanas, este es un tema delicado, es un tema complejo, pero que al igual que otros temas, agradecemos al Señor que haya hermanos y especialmente hermanas que están haciendo un aporte valioso. Agradecemos al Señor tener en medio nuestro a la Fundación Basti, que hemos sabido de las amenazas, que han pintado sus paredes, que les han impedido desarrollar su trabajo o han intentado impedir desarrollar su trabajo. Y las amenazas, paradojalmente, no son de la sociedad secular o externa, son amenazas que vienen del mundo evangélico protestante. Este mundo tan rico y diverso que hemos mencionado al inicio del programa. De tal forma que les invitamos a hacer visibles estos casos, pero también a ser solidarios, a orar al Señor para que Él levante más fundaciones Bastis,
para que haya más personas que puedan colaborar, comprometerse y voluntariamente en algunos casos colaborar para que haya menos violencia contra nuestras hermanas que viven la violencia, pero también para que se abran espacios donde ellas puedan vivir su fe y seguir proclamando este evangelio de la buena nueva. Y esa buena nueva significa fundamentalmente dignificación de las personas. El anuncio de la buena nueva tiene que ver con conversión, es decir, dejar de hacer lo que antes hacía y ahora buscar hacer la voluntad del Señor. La violencia contra nuestras hermanas y contra nuestros hermanos no es una buena nueva, es algo que se opone y perjudica, afecta la proclamación del Evangelio. Les invito pues, hermanos y hermanas, a tener en sus oraciones a la Fundación Basti, pero también a todas las personas que buscan acompañar pastoralmente a quienes en nuestro país y en nuestras congregaciones sufren violencia. Pastora Claudia, ¿qué hace además la Fundación Basti? Sabemos del trabajo de acompañamiento, de acogida, de asesoría, pero internamente, ¿cómo forman el equipo? ¿Hay cursos, hay programas de capacitación, de formación? ¿Tienen publicaciones? Cuéntenos un poquito más cómo se dice en la interna de la Fundación. Bueno, tenemos como base 4 áreas de trabajo y más o menos voy a ir como desglosándolo, ¿no? La primera es la terapéutica, que ya hemos conversado durante todo este rato. Contamos con este grupo de profesionales que hacen este acompañamiento y este periodo reparatorio, ¿no? Hasta que la mujer es capaz de volver a sentirse segura, a sentir que está en un espacio seguro y donde puede reinsertarse en un trabajo, en una iglesia. Hasta ese proceso la acompañamos con el grupo terapéutico. La segunda área es la de la reeducación o formativa teológica, que es, ahí iniciamos el año pasado nuestro diplomado de teología feminista y esto se hizo con un interés precisamente de capacitar a mujeres, a pastoras, a líderes, a lideresas, ¿no? En todo esto de entregarles herramientas para hacer relectura de los textos bíblicos. Entonces, ha sido un año muy grato, muy lleno de emociones, lleno de experiencia, porque es nuestro primer año, pero ha sido muy enriquecedor. Las mujeres que han estado ahí, que han empezado a estudiar en nuestros cursos de feminismo teológico, ha sido hermoso, ha sido un tiempo de crecimiento, un tiempo de sanarse también, porque ellas mismas reconocen que han ido sanándose, han ido en esto de reestudiar y las relecturas, ¿no? Se han reeducado en muchas de las instancias que ya antes vivían. Así que ha sido una linda instancia este curso bíblico, ¿no? El tercero es de prevención y para eso estamos trabajando en las distintas áreas y en esto están trabajando las niñas jóvenes, la más jovencita, en un podcast que hemos sentido que es necesario hablar de violencia en la adolescencia. ¿Ya? Hay temas recurrentes en los adolescentes y la violencia también se ha visto en el pololeo, en este andar, ¿no? En este recién conocerse, hay mucha violencia. Entonces, una de las cosas que hacen los jóvenes es escuchar mucho podcast. Así que ahí estamos y encontramos algunas influencers que estamos trabajando en las temáticas de podcast con estas mujeres de fe. Se llama Comunidad de Fe en Espacios Eclesiásticos y específicamente el podcast se llama La Oveja Negra. Un nombre bien controversial. Y en la última instancia, que es el protocolo, que ya está editado, esta es una herramienta comunitaria para enfrentar la violencia en los distintos espacios. El objetivo es ofrecer cuidados a personas que denuncian, que no saben cómo denunciar o que no tienen como las herramientas para denunciar. Ahí está todo tipificado en este protocolo. Ahí se trabaja el protocolo, tipificamos violencia específica, grados y niveles de violencia,
el objetivo de esto es tomar acciones frente a ellas. O sea, las violencias las pusimos en un contexto de niveles, ya para que la gente pueda reconocer qué tipo de violencia y en qué nivel está. El nivel 3 es el más alto, esto constituye un delito, por lo tanto el nivel 3 que está ahí descrito en este protocolo, describe y nos obliga a hacer una denuncia, porque ya estamos hablando de un delito que ya tiene que entrar la ley. Entonces esta herramienta comunitaria nos va a ayudar a poder diferenciar en qué tipo de violencia están y si es pertinente hacer una denuncia o no. El protocolo consideró violencias que aún no están tipificadas también legalmente, por ejemplo la violencia espiritual, ¿no? Y la violencia vicaria, que son dos violencias que me gustaría tal vez especificar en un momento más, Daniel. Pero, o sea, ese manual es elaborado por la Fundación Basti, quienes colaboran, quienes participan. ¿Cuál es el propósito de tener este protocolo y poder, ¿no es cierto?, ofrecerlo? ¿Cuál es la razón de ser de un protocolo como el que usted nos acaba de mencionar? Y sí sería interesante, porque me llamó mucho la atención, aunque ya se ha incorporado en algunos otros protocolos que se habla de violencia espiritual. Si después puede profundizar sobre eso, sería muy importante conocer la definición o conocer lo que se llama violencia espiritual, pastor. Como dijimos en un principio, las iglesias, las comunidades, les cuesta reconocer o visibilizar las mujeres, los líderes o lideresas, les cuesta reconocer la violencia. Entonces el protocolo es muy práctico porque en realidad nos educa y nos ayuda a visibilizar las violencias que hay dentro de las congregaciones. Está ahí con peritas y manzanas explicado qué es lo que es violencia física, psicológica, en qué grado está, ¿no? Entonces es un manual muy práctico y que nos ayuda a visibilizar. Tal vez alguien piensa, ay, yo veo violencia, pero no sé cómo explicarlo, no sé cómo visualizarlo, cómo decirlo. Bueno, ahí está el lenguaje muy práctico y ahí podemos mirar en qué nivel está esta violencia y cómo la puedo tipificar. Y ese manual, pastora, ya está listo, está disponible, las personas lo pueden obtener. ¿Cómo sería el mecanismo y cómo se contacta con usted para que ese material pueda tener una divulgación? Ahí está la idea de un lanzamiento. Díganos un poco sobre ese entorno que está alrededor del protocolo. Este lanzamiento ya está. Y tenemos dos formatos, el formato que es escrito, el papel, ¿no? Nosotros los más antiguos nos gusta el papel, ¿no? Para ir destacando, haciendo referencia, ¿no? Está en papel y ese tiene un valor de 3.500 pesos. Y está el online, que yo no sé si se llama ebook, ahí ya me pillé, ebook, ¿ok? Y ya está disponible también en las redes. Nosotros tenemos redes sociales que es Facebook, Instagram, página web, todo fundacionbasti.cl, en Instagram Fundación Basti, en Facebook estamos en fanpage, todo como Fundación Basti. Por correo también nos pueden solicitar. Nosotros vamos a hacer al alcance de lo que nos pidan, cómo hacerles llegar este protocolo de intervención. Bueno, la pastora Claudia nos está ofreciendo un material que juzgamos sea muy valioso y muy importante como una forma o un mecanismo de apoyar a las mujeres que viven situaciones de violencia. Les dejamos invitados para que se contacten con la Fundación Basti a través de las redes sociales, porque creo que es un material que puede servirnos mucho. Estamos llegando al final de nuestro programa y vamos a pedir a la pastora Claudia si nos puede definir lo más rápido posible lo que significa violencia espiritual y también que tenga la posibilidad de despedirse de nuestro programa que el día de hoy, ¿no es cierto?, ha trabajado un tema, como hemos dicho, que nos preocupa y que esperamos cada día pueda ser reducida su expresión en nuestras congregaciones. Pastora Claudia. Bueno, la violencia espiritual es todos estos discursos, todas estas acciones que de una u otra manera nos han tenido subordinadas por años, por siglos, y que todavía no nos ponen en ningún lugar de aprecio y de dignidad.
Entonces, la violencia que se ha ejercido sistemáticamente, esa es la violencia espiritual que se nos ha hecho por años, donde se han usado discursos, prédicas para poder subordinarnos por años. Esa es la violencia espiritual. Y bueno, me despido, agradezco este espacio, ha sido crudo, duro poder hablarlo, pero creo que es tan importante que se pueda visibilizar la violencia en las iglesias, la violencia eclesiástica. Gracias, Daniel, gracias por la invitación. A usted, pastora, muchas gracias a la Fundación Basti por existir y acompañar a las mujeres que viven en situación de violencia en contextos eclesiales. Soy el profesor Daniel Godoy, actual rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, y en este ciclo estamos hablando de conversatorios teológico-pastorales. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y que el Señor bendiga su vida, su ministerio, su trabajo. Invitar a las mujeres que tengan situaciones de violencia, que vivan situaciones de violencia, que se contacten con los hermanos y hermanas de la Fundación Basti. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.